Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Agustín de Canterbury. El día de San Agustín de Canterbury se celebra el 27 de mayo en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica y en algunas tradiciones anglicanas. Es en esta fecha cuando se conmemora su vida, obra y contribución a la historia del cristianismo, especialmente en la evangelización de Inglaterra y el establecimiento de la Iglesia en ese país. San Agustín de Canterbury, conocido también como Agustín de Canterbury o Agustín el Misionero, fue un monje benedictino y el primer arzobispo de Canterbury. Es venerado como santo en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Comunión Anglicana. Su festividad se celebra el 26 de mayo. Nacimiento y vida temprana. Agustín nació en Italia, posiblemente en Roma, a mediados del siglo VI. Poco se sabe de sus primeros años de vida antes de su entrada en la vida monástica. Misión a Inglaterra. En el año 597, el Papa Gregorio I, conocido también como Gregorio Magno, envió a Agustín a la isla de Gran Bretaña con la misión de convertir a los anglosajones al cristianismo. En ese tiempo, los anglosajones eran mayoritariamente paganos. Agustín, junto con otros 40 monjes, emprendió el viaje hacia la isla, llegando finalmente al reino de Kent. Conversión del rey Ethelberto. Agustín y su grupo fueron bien recibidos por el rey Ethelberto de Kent, cuya esposa, Berta, era cristiana y había influido en su apertura hacia el cristianismo. Ethelberto permitió a Agustín y sus compañeros predicar libremente y les proporcionó un lugar para establecerse en Canterbury. En poco tiempo, Agustín logró convertir al rey y a muchos de sus súbditos al cristianismo, lo que marcó el inicio de la cristianización de Inglaterra. Fundación de la Iglesia en Inglaterra. Agustín estableció la diócesis de Canterbury, que se convirtió en el centro del cristianismo en Inglaterra. Construyó una catedral y fue consagrado como el primer arzobispo de Canterbury. Durante su tiempo como arzobispo, Agustín fundó varias iglesias y monasterios, ayudando a consolidar la presencia cristiana en el reino. Muerte y legado. Agustín murió en el año 604 y fue enterrado en Canterbury. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Su labor misionera dejó una huella duradera en la historia religiosa de Inglaterra y es recordado como el apóstol de los ingleses. Significado y veneración. San Agustín de Canterbury es venerado como un santo que jugó un papel crucial en la historia del cristianismo en Inglaterra. Su festividad se celebra el 26 de mayo en honor a su contribución y sacrificio en la evangelización de los anglosajones. La Catedral de Canterbury, donde estableció su sede episcopal, sigue siendo un importante centro espiritual y de peregrinación. San Agustín de Canterbury fue un monje benedictino y el primer arzobispo de Canterbury, reconocido por su papel fundamental en la cristianización de Inglaterra. Nació en Italia, probablemente en Roma, a mediados del siglo VI, y murió en el año 604. Es venerado como santo en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Comunión Anglicana. Su festividad se celebra el 26 de mayo. Misión a Inglaterra. En 597, el Papa Gregorio I envió a Agustín a Inglaterra con la misión de convertir a los anglosajones al cristianismo. Agustín y un grupo de unos 40 monjes emprendieron el viaje hacia la isla de Gran Bretaña, llegando al reino de Kent. Allí, fueron recibidos por el rey Ethelberto, cuya esposa, Berta, era cristiana. Este apoyo fue crucial para la misión de Agustín. Conversión y establecimiento. Agustín logró convertir al rey Ethelberto y a muchos de sus súbditos, lo que facilitó la expansión del cristianismo en la región. Estableció su sede episcopal en Canterbury, donde construyó una catedral. Fue consagrado como el primer arzobispo de Canterbury y trabajó para consolidar la fe cristiana, fundando iglesias y monasterios. Legado. La labor de Agustín fue fundamental para la expansión del cristianismo en Inglaterra. Tras su muerte en 604, fue enterrado en Canterbury, y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. La Catedral de Canterbury sigue siendo un importante centro espiritual. San Agustín de Canterbury es recordado como el apóstol de los ingleses por su papel crucial en la evangelización de los anglosajones.
El Papa Gregorio I encomendó a San Agustín de Canterbury la misión de convertir a los anglosajones al cristianismo. Esta misión, conocida como la misión gregoriana, tuvo lugar en el año 597 y fue una de las más importantes empresas misioneras de la Edad Media. Detalles de la misión. Objetivo principal: convertir a los anglosajones paganos al cristianismo, estableciendo así una presencia cristiana estable y organizada en Inglaterra. Preparativos y compañeros. Agustín partió de Roma con un grupo de alrededor de 40 monjes. Antes de partir, Agustín fue consagrado abad por el Papa Gregorio I, y el grupo viajó a través de Francia para llegar a su destino. Llegada a Inglaterra. Agustín y su grupo desembarcaron en la isla de Thanet en el reino de Kent, en el sureste de Inglaterra. Fueron bien recibidos por el rey Ethelberto, quien permitió que predicaran libremente debido, en parte, a la influencia de su esposa cristiana, la reina Berta. Conversión del rey y su pueblo. Ethelberto se convirtió al cristianismo, lo que facilitó enormemente la labor de Agustín. Con el apoyo del rey, Agustín estableció su base en Canterbury y comenzó a predicar y bautizar a la población local. Establecimiento de la Iglesia en Inglaterra. Agustín fundó la Catedral de Canterbury y fue consagrado como el primer arzobispo de Canterbury. A partir de allí, organizó la estructura eclesiástica, estableciendo diócesis y fundando monasterios. Correspondencia y asistencia del Papa. El Papa Gregorio I continuó apoyando la misión a través de cartas y el envío de más clérigos y recursos. Este apoyo fue crucial para el éxito de la misión. Resultados y legado. La misión de Agustín fue un éxito significativo, marcando el inicio de la cristianización de los anglosajones y el establecimiento de una iglesia organizada en Inglaterra. Su labor dejó una huella duradera en la historia religiosa del país, y Canterbury se convirtió en el centro del cristianismo inglés. San Agustín de Canterbury es recordado y venerado como un santo que jugó un papel esencial en la expansión del cristianismo en Inglaterra. San Agustín de Canterbury fue enviado a Inglaterra en el año 597. Fue en este año cuando el Papa Gregorio I, también conocido como Gregorio Magno, encargó a Agustín y a un grupo de unos 40 monjes la misión de evangelizar a los anglosajones y establecer el cristianismo en Inglaterra. San Agustín de Canterbury es reconocido por varios logros importantes que tuvieron un impacto duradero en la historia religiosa de Inglaterra. Entre sus logros más destacados se incluyen: conversión del rey Ethelberto y su reino. Conversión del rey Ethelberto. Agustín logró convertir al rey Ethelberto de Kent al cristianismo. Este hecho fue crucial, ya que la conversión del rey facilitó la aceptación del cristianismo entre sus súbditos. Establecimiento de la iglesia en Kent. Con el apoyo del rey Ethelberto, Agustín estableció una base firme para la iglesia en el reino de Kent, lo que permitió la expansión del cristianismo en la región. Fundación de la Catedral y el Monasterio de San Agustín en Canterbury. Catedral de Canterbury. Agustín fundó la Catedral de Canterbury, que se convirtió en el centro espiritual y administrativo de la Iglesia en Inglaterra. Esta catedral sigue siendo un importante sitio religioso y de peregrinación. Monasterio de San Agustín. Además de la catedral, fundó el Monasterio de San Agustín, que jugó un papel clave en la formación y expansión del clero y la fe cristiana en Inglaterra. Organización de la estructura eclesiástica. Primado de Canterbury. Agustín fue consagrado como el primer arzobispo de Canterbury, estableciendo así la sede primada de la Iglesia en Inglaterra. La diócesis de Canterbury se convirtió en el principal centro de autoridad eclesiástica en el país. Establecimiento de diócesis. Agustín organizó la estructura eclesiástica en Inglaterra, estableciendo varias diócesis que ayudaron a administrar y expandir la fe cristiana. Promoción del monacato y la educación. Fundación de monasterios. Además del monasterio en Canterbury, Agustín promovió la fundación de otros monasterios, que se convirtieron en centros de aprendizaje y evangelización. Educación y formación del clero. Los monasterios establecidos por Agustín y sus sucesores se convirtieron en centros de educación, formación teológica y copia de manuscritos, lo que ayudó a preservar y difundir el conocimiento cristiano. Correspondencia y colaboración con el Papa Gregorio I. Cartas y consejos. Agustín mantuvo una estrecha correspondencia con el Papa Gregorio I, quien le proporcionó directrices y apoyo continuo.
Esta colaboración fue fundamental para el éxito de la misión y la consolidación de la Iglesia en Inglaterra. Legado duradero. Cristianización de Inglaterra. La labor de Agustín fue el inicio de un proceso que llevó a la cristianización completa de Inglaterra. Su éxito inicial sentó las bases para la expansión del cristianismo en toda la isla. Veneración y canonización. San Agustín de Canterbury es venerado como santo y es conocido como el apóstol de los ingleses debido a su papel crucial en la evangelización del país. Estos logros no solo consolidaron la presencia del cristianismo en Inglaterra, sino que también establecieron una estructura eclesiástica que perdura hasta nuestros días. San Agustín de Canterbury fue recibido de manera favorable por el rey Ethelberto de Kent, lo cual fue crucial para el éxito de su misión de evangelización en Inglaterra. Aquí están los detalles sobre su recepción. Factores que contribuyeron a la recepción favorable. Influencia de la reina Berta. La esposa de Ethelberto, la reina Berta, era cristiana y había llevado a su capellán, el obispo Liouard, con ella desde su tierra natal. Berta provenía del reino de los francos y su fe cristiana y su práctica influyeron significativamente en Ethelberto. Esto preparó el terreno para una recepción más favorable de Agustín y su misión. Interés en el cristianismo. Ethelberto mostró interés en el cristianismo y en establecer buenas relaciones con el poderoso y culturalmente avanzado mundo cristiano del continente europeo. Encuentro y recepción. Desembarco en Thanet. Agustín y sus compañeros desembarcaron en la isla de Thanet, en el reino de Kent. Ethelberto fue informado de su llegada y decidió reunirse con ellos. Primera reunión. Ethelberto organizó una reunión al aire libre, probablemente por precaución, para evitar posibles maleficios si se realizaba en un espacio cerrado. Agustín y sus monjes llegaron en procesión, llevando una cruz de plata y una imagen de Cristo. Discurso y aceptación. Agustín habló con el rey Ethelberto, explicando su misión y el mensaje cristiano. Ethelberto, impresionado por la sinceridad y la devoción de Agustín, permitió que él y sus monjes predicaran libremente y se establecieran en su reino. Establecimiento en Canterbury. Sede en Canterbury. Ethelberto les otorgó un lugar para vivir y predicar en Canterbury, que se convirtió en la sede de Agustín y su misión. Agustín estableció allí su base, construyendo una iglesia y luego una catedral, la futura Catedral de Canterbury. Conversión y bautismo. Poco después, Ethelberto se convirtió al cristianismo y fue bautizado. Su conversión facilitó la aceptación del cristianismo entre sus súbditos y nobles, acelerando el proceso de cristianización en Kent. Apoyo continuo. Patrocinio del rey. Ethelberto apoyó activamente la misión de Agustín, proporcionando recursos y protección, lo que permitió a Agustín y sus monjes predicar y fundar iglesias y monasterios en la región. Expansión de la misión. Con el respaldo del rey, Agustín pudo enviar misioneros a otras partes de Inglaterra, comenzando la labor de cristianización más allá de Kent. La recepción positiva de Agustín por parte del rey Ethelberto fue un factor determinante en el éxito inicial de la misión gregoriana y en el establecimiento del cristianismo en Inglaterra. San Agustín de Canterbury tuvo una influencia significativa en la estructura eclesiástica de Inglaterra, estableciendo las bases de la organización eclesiástica que perduraría durante siglos. Aquí se detallan sus principales contribuciones. Establecimiento de la sede primada. Arzobispado de Canterbury. Agustín fue consagrado como el primer arzobispo de Canterbury, creando así la sede primada de la Iglesia en Inglaterra. Canterbury se convirtió en el centro espiritual y administrativo del cristianismo inglés. Organización de la Iglesia. División en diócesis. Agustín comenzó a organizar la Iglesia en Inglaterra dividiendo el territorio en diócesis. Aunque no vivió lo suficiente para completar este trabajo, estableció un modelo que sería seguido por sus sucesores. Fundación de iglesias y monasterios. Fundó varias iglesias y monasterios que no solo sirvieron como lugares de culto, sino también como centros de aprendizaje y evangelización. Estos monasterios fueron cruciales para la formación del clero y la difusión del cristianismo. Reglamentación y administración. Implementación de la liturgia romana. Agustín introdujo y estableció la liturgia romana, asegurando que las prácticas litúrgicas en Inglaterra estuvieran alineadas con las de Roma.
Esto ayudó a unificar la práctica del cristianismo en el país. Códigos de conducta y normas. Trabajó en la implementación de códigos de conducta para el clero y la administración de los sacramentos, siguiendo las directrices del Papa Gregorio I. Esto ayudó a consolidar una estructura eclesiástica coherente y disciplinada. Interacción con la Iglesia continental. Correspondencia con el Papa Gregorio I. Mantuvo una estrecha comunicación con el Papa Gregorio I, recibiendo directrices y apoyo. Esta relación ayudó a fortalecer los lazos entre la Iglesia inglesa y la sede romana, asegurando la ortodoxia y la unidad doctrinal. Formación del clero. Educación y entrenamiento. Los monasterios y escuelas fundados por Agustín se convirtieron en centros de formación para el clero, garantizando que los futuros sacerdotes y obispos recibieran una educación adecuada y uniforme. Influencia a largo plazo. Canterbury como centro espiritual. Gracias a los esfuerzos de Agustín, Canterbury se estableció como el centro espiritual y administrativo de la Iglesia en Inglaterra, una posición que mantiene hasta hoy como la sede del arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la comunión anglicana. Modelo de estructura eclesiástica. La estructura organizativa y administrativa que Agustín implementó sirvió de modelo para la Iglesia en Inglaterra y otras regiones, proporcionando un sistema de gobernanza eclesiástica eficiente y duradero. San Agustín de Canterbury no solo logró convertir a muchos anglosajones al cristianismo, sino que también estableció una estructura eclesiástica sólida y bien organizada que permitió la expansión y consolidación del cristianismo en Inglaterra. Su influencia perdura en la organización y las prácticas de la Iglesia hasta el día de hoy. San Agustín de Canterbury es importante en la historia del cristianismo por varias razones fundamentales. Evangelización de Inglaterra. Apóstol de los ingleses, Agustín fue el líder de la misión que llevó el cristianismo a Inglaterra, convirtiéndose en el primer arzobispo de Canterbury y estableciendo una presencia cristiana sólida en el país. Cristianización de los anglosajones. Su labor misionera fue crucial para la conversión de los anglosajones, un pueblo mayoritariamente pagano en ese momento, sentando las bases para la transformación espiritual de Inglaterra. Establecimiento de una estructura eclesiástica. Fundación del Arzobispado de Canterbury. Agustín estableció Canterbury como la sede primada de la Iglesia en Inglaterra, creando una estructura jerárquica que ha perdurado hasta el día de hoy. División en diócesis. Organizó la Iglesia en Inglaterra en diócesis, lo que facilitó la administración eclesiástica y la expansión del cristianismo a lo largo y ancho del país. Influencia en la liturgia y la teología. Introducción de la liturgia romana. Agustín introdujo la liturgia romana en Inglaterra, unificando las prácticas litúrgicas con las de la Iglesia en Roma. Consolidación de la teología. Su trabajo contribuyó a la consolidación de la teología cristiana en Inglaterra, promoviendo la ortodoxia y la unidad doctrinal. Legado duradero. Sede del líder espiritual de la comunión anglicana, Canterbury sigue siendo la sede del arzobispo de Canterbury, el líder espiritual de la comunión anglicana, lo que refleja la importancia duradera de la labor de Agustín en la historia religiosa de Inglaterra y del cristianismo en general. Modelo de evangelización. Su enfoque en la evangelización y la organización eclesiástica ha servido de modelo para misioneros y líderes cristianos a lo largo de los siglos. En resumen, San Agustín de Canterbury es importante en la historia del cristianismo por ser el principal agente de la cristianización de Inglaterra, establecer una estructura eclesiástica sólida y promover la unidad doctrinal y litúrgica en la Iglesia inglesa, cuyo legado perdura hasta hoy. El 27 de mayo la Iglesia Católica celebra la memoria de San Agustín de Canterbury y de San Beda el Venerable. Ambos son figuras importantes en la historia del cristianismo en Inglaterra. San Agustín de Canterbury es recordado por su papel como el apóstol de los ingleses y el primer arzobispo de Canterbury. Su festividad se celebra el 27 de mayo junto con la de San Beda el Venerable, un destacado erudito y monje inglés del siglo VIII, conocido por sus obras teológicas y su contribución a la historia de la Iglesia. Esta celebración conjunta destaca la importancia de ambos santos en la evangelización y el desarrollo del cristianismo en Inglaterra. Para los católicos en general, San Agustín de Canterbury representa varias cosas importantes. Evangelización y misión. Pionero en la evangelización, San Agustín es venerado como el apóstol de los ingleses por su papel fundamental en llevar el cristianismo a Inglaterra.
Su labor misionera y su dedicación a difundir la fe son ejemplos inspiradores para los católicos que desean compartir su fe con los demás. Liderazgo y administración eclesiástica. Fundador del Arzobispado de Canterbury, como el primer arzobispo de Canterbury, San Agustín estableció una estructura eclesiástica que ha perdurado durante siglos. Representa el liderazgo y la administración efectiva en la Iglesia, así como la importancia de una autoridad centralizada para la unidad y la coordinación en la fe cristiana. Unidad y ortodoxia. Defensor de la ortodoxia, San Agustín trabajó para promover la ortodoxia y la unidad doctrinal en la Iglesia. Su introducción de la liturgia romana en Inglaterra ayudó a establecer una coherencia litúrgica y teológica en la Iglesia inglesa. Para los católicos, representa el compromiso con la verdad y la unidad en la fe. Inspiración y devoción. Modelo de santidad, la vida y obra de San Agustín son una fuente de inspiración para los católicos en su búsqueda de la santidad. Su dedicación al servicio de Dios y su entrega a la evangelización son ejemplos de virtud y devoción que los fieles pueden seguir en sus propias vidas. Patrimonio espiritual. Legado duradero. El legado de San Agustín perdura en la historia de la Iglesia, especialmente en la presencia continua del Arzobispado de Canterbury como una importante sede eclesiástica. Su memoria es honrada y su intercesión es buscada por los católicos que veneran su ejemplo y buscan su ayuda en sus propias vidas espirituales. En resumen, San Agustín de Canterbury es una figura venerada por los católicos por su papel en la evangelización, su liderazgo eclesiástico, su defensa de la ortodoxia y su ejemplo de santidad. Representa valores fundamentales para la fe católica y continúa siendo una fuente de inspiración y devoción para los fieles en todo el mundo. La importancia de San Agustín de Canterbury para el pueblo mexicano radica principalmente en su papel como uno de los santos fundamentales en la evangelización de América Latina por parte de la Iglesia Católica. Aunque San Agustín es conocido principalmente por su labor misionera en Inglaterra, su influencia se extiende a través de la tradición católica y su reconocimiento como santo universal. Vinculación con la evangelización en América Latina. Inspiración misionera. Aunque San Agustín no estuvo directamente involucrado en la evangelización de México, su ejemplo como misionero y su labor en la expansión del cristianismo son una inspiración para todos los misioneros que llevaron el evangelio a tierras americanas, incluyendo México. Referencia en la historia de la evangelización. Contexto histórico. La historia de San Agustín y su trabajo misionero en Europa es parte del amplio contexto histórico de la evangelización mundial. Aunque su misión se centró en Inglaterra, su legado y su importancia en la historia de la Iglesia Católica son enseñanzas importantes que pueden aplicarse en cualquier contexto de evangelización, incluido el de América Latina. Patronazgo y devoción. Patrono de diversas causas, San Agustín de Canterbury es patrono de diversas causas y regiones, aunque su patrocinio no está específicamente asociado con México. Sin embargo, los fieles mexicanos pueden recurrir a él como intercesor en sus necesidades espirituales y personales. Importancia en el contexto de la fe católica. Santoral Universal. La Iglesia Católica celebra la memoria de San Agustín de Canterbury el 27 de mayo. Aunque esta fecha no tiene una conexión directa con México, su santoral forma parte del patrimonio espiritual común de la Iglesia, que es compartido por los católicos de todo el mundo, incluyendo a los mexicanos. En resumen, aunque San Agustín de Canterbury no tiene una importancia directa o específica para el pueblo mexicano en términos de historia o patrocinio, su legado como misionero y santo de la Iglesia Católica es parte del contexto más amplio de la evangelización y la fe católica que también impacta a México y a su gente. San Agustín de Canterbury fue un monje benedictino enviado por el Papa Gregorio y en el año 597 para evangelizar a los anglosajones en Inglaterra. Llegó al reino de Kent, donde fue recibido favorablemente por el rey Ethelberto y su esposa, Berta, quien era cristiana. Agustín convirtió al rey y a muchos de sus súbditos al cristianismo, estableciendo la diócesis de Canterbury y fundando la Catedral de Canterbury. Fue consagrado como el primer arzobispo de Canterbury y trabajó para consolidar la presencia cristiana en Inglaterra, fundando iglesias y monasterios. Su labor misionera y su liderazgo eclesiástico sentaron las bases del cristianismo en Inglaterra y lo convirtieron en una figura venerada en la historia del cristianismo. Su festividad se celebra el 27 de mayo. Oración a San Agustín de Canterbury.
Dios Todopoderoso y Eterno. Te damos gracias por el don de San Agustín de Canterbury, quien, obedeciendo tu llamado, llevó la luz del Evangelio a los pueblos anglosajones de Inglaterra. Concédenos, te rogamos, seguir su ejemplo de fervor misionero, perseverancia en la fe y amor por la Iglesia. Que su intercesión nos guíe en nuestro propio camino de discipulado y nos inspire a proclamar tu palabra con valentía y amor. San Agustín de Canterbury, ruega por nosotros, para que podamos ser instrumentos de tu gracia y llevar la luz de Cristo a todos los rincones del mundo. Amén.